puedo ampliar un poquito, mover la sella, ahí, y ya la muevo, o sea que no se ve esto. Y ahora vuelve otro poquito. Ahí está. Vale. Buenos días. La Escuela Nacional de la Magistratura se complace en transmitirles el día de hoy, en nombre de la magistrada presidenta del Tribunal Supremo de Justicia y presidenta de la Sala Electoral, doctora Caricia Beatriz Rodríguez Rodríguez, y del director general de la Escuela Nacional de la Magistratura, magistrado emérito, doctor Guillermo Blanco Vázquez, y demás autoridades, trabajadoras y trabajadores que laboran en esta institución, les damos la más cordial bienvenida al Diplomado en Derecho del Proceso Social de Trabajo, Unidad 2, Derecho Administrativo del Trabajo 1, a cargo de la psicóloga especialista Rosalía Cingales, quien es psicóloga especialista en salud ocupacional e higiene del ambiente laboral, maestrante en salud ocupacional. Cuenta con 11 cursos de ampliación y perfeccionamiento profesional. En el ámbito laboral ha ocupado cargos como coordinadora, directora general de supervisión a entidades y modalidades especiales de trabajo y viceministra para el Sistema Integrado de Inspección Laboral y de la Seguridad Social para el Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo. También ha sido promotora de protección a niños, niñas y adolescentes trabajadores, psicóloga ocupacional, coordinadora nacional de atención integral, directora regional y directora general para el Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales. También es docente en diversas casas de estudio en el país y ha realizado diferentes investigaciones en el ámbito de la psicología. Sin más que agregar, le damos el derecho de palabra a la especialista Rosalía Cingales. Adelante. Gracias. Buenos días, trabajadores y trabajadoras todos de lo que somos servidores en el proceso social de trabajo y asimismo en el sistema judicial. Hoy vamos a hablar de varias leyes que son sumamente relevantes desde la mirada garantista que tenemos en nuestra Constitución y en nuestra legislación laboral, desde la integralización de la integralidad del proceso social del trabajo. Y vamos a empezar con la Ley Orgánica del Trabajo, las trabajadoras y las trabajadoras, donde me gusta destacar en la inclusión en el nombre de los trabajadores y las trabajadoras. La ley anterior, la Ley Orgánica del Trabajo, fue un debate bastante importante indicar que esta ley no iba a ser objeto de reforma, sino que íbamos a hacer una nueva ley que cumplía con varias deudas atrasadas, pero que sobre todo visibilizaba y colocaba en el centro a la clase obrera, a los trabajadores y trabajadoras y sus organizaciones y a la participación protagónica. Además de todo lo que tiene que ver con la trascendencia en el marco del proceso social del trabajo y su valor como hecho social ya expreso en nuestra Constitución. En ese sentido vamos a mencionar estas y algunas otras leyes: la Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras, el reglamento parcial de esta ley sobre el tiempo de trabajo, la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente del Trabajo del SUNAT, el reglamento de las condiciones de higiene, seguridad y salud, y algunas otras normas vinculadas con el sistema de seguridad social, el sistema profesional de empleo y la ley de índices. Un elemento que generalmente destaca cuando se observa sobre todo algún procedimiento administrativo en las instancias del Ministerio de Trabajo, del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo, o cuando se realiza un acto supervisorio, una visita a una entidad de trabajo para garantizar el cumplimiento de la ley, son todos esos documentos que se solicita y que debe poseer el trabajador y sobre todo el empleador. Aquí
aquí hay una mirada que tenemos que destacar. El recibo de pago. El recibo de pago de repente parece algo baladí, sencillo, que pudiera desdeñarse o no tenerse en cuenta. Sin embargo, el recibo de pago hace a un derecho constitucional, que es el derecho a estar informado, el derecho de toda persona de conocer los temas que le atañen. En el caso del recibo de pago, el recibo de pago, lo primero que nos representa es la relación de trabajo en sí misma y los términos que están allí. En segundo lugar, todos los beneficios y todos los descuentos que recibe un trabajador de manera. Y por otra parte, también permite que el empleador o empleadora pueda respaldar lo que paga o no paga en una relación de trabajo. Los recargos especialmente destacados y que en los que ustedes van a profundizar en una unidad sucesiva, por eso solo los menciono, tienen que ver con la jornada nocturna, los días de feriado y las horas extraordinarias. Estos recargos hacen a otro elemento muy importante en la relación de trabajo, que es la jornada, que vamos a ampliar dentro de unos minutos, pero que sin embargo reflejan en el fondo la intención de que la jornada laboral tiene que mantener un tiempo suficiente para que la persona pueda efectivamente trabajar, pueda recrearse y formarse y pueda descansar para recuperarse del trabajo. En ese sentido, se desestimula que se hagan jornadas nocturnas o en días feriados para que se procuren otras formas de organización de trabajo. Si es inevitable, entonces es cuando se generan los recargos. Igual que sucede con la extensión de la jornada a través de horas extraordinarias, que tiene un tope mensual y anual. ¿Por qué esta extensión se evita? Porque el desgaste a la salud es mucho mayor y los tiempos de recuperación no son suficientes. Entonces, esos son elementos importantes y por eso todas estas regulaciones en la jornada que ustedes, como les dije, van a ver más adelante en otros módulos en relación con los cálculos y la remuneración. Las vacaciones remuneradas son otro derecho que se debe garantizar. La vacación es un tema bastante importante, aunque hay la práctica de postergarlas, de negarlas, de distorsionarlas. Pero la vacación remunerada llama no solo a la recuperación de las fuerzas, en este caso sería un descanso anual, no diario ni semanal, sino anual. Pero las vacaciones sirven además para la integración familiar, para la recreación, para el descanso, para el compartir y para incluso otra serie de vivencias que tienen que ver con lo humano. Es por eso la defensa que se hace a la vacación. Es una reivindicación que en no todos los países está establecida. Recordemos que la LOT extendió el tiempo y extendió también la bonificación y se hace valer. Ahí sí es importante que destaquemos, ya que mencionamos el tema, que las vacaciones solo se pueden acumular por una vez y a solicitud del trabajador, es decir, cuando el trabajador tiene pensado hacer un viaje más extenso o lo que sea, pues conviniendo con el empleador, gozar de 2 vacaciones, dejar por un año de gozar de vacaciones para acumular 2. De la misma manera que puede fraccionar un periodo vacacional dejando un tiempo mínimo de disfrute continuo, de manera de hacer algún tipo de plan o solución personal, siempre por decisión del trabajador o trabajadora. Otros elementos importantes que vamos a profundizar más adelante son los que tienen que ver con la protección a la familia, que está establecida en la Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras, pero que se hace más amplia y más extensa en otras normas específicas. La seguridad social, todo lo que tiene que ver con el sistema de seguridad social. Utilidades anuales y prestaciones sociales son remuneraciones, elementos remunerativos que, como ya les dije, se verifican en una inspección, suelen ser atendidos en una sala de reclamo,
pero que como están marcados por el tema del cálculo, se van a ver en otro módulo que es completamente destinado al cálculo. Y los temas de salubridad o saneamiento. Aquí es muy importante visibilizar, en el caso de las prestaciones sociales, una práctica que nosotros desde la Inspección del Trabajo y desde el Ministerio perseguimos, que es la supuesta liquidación anual. La liquidación anual no existe. Puede haber un anticipo, pero es una maniobra que de repente puede hacer un empleador aprovechándose del desconocimiento, y por eso es tan importante que nosotros divulguemos la información de que las prestaciones solo se dan al término de relación de trabajo y que la continuidad de la relación laboral se mantiene, que no te despiden en diciembre y te recontratan en enero. Es una práctica que hace que la persona de alguna manera sienta que está desprotegida y que la inamovilidad no la está amparando. Importante que cuando hacemos actividades formativas, cuando hacemos visitas de inspección o cuando tenemos la oportunidad de conversar con trabajadores y trabajadoras, les hagamos ver que si le han calculado algún tipo de pago a cuenta de a cuenta de prestaciones sociales y le dijeron que era su liquidación, sin que realmente él hubiera renunciado ni hubiera sido objeto de un despido, en realidad lo que está sucediendo es que va a valer como un anticipo y se van a hacer los cálculos que realmente corresponden al final de la relación. Estas son distorsiones que nos conseguimos, así como nos podemos conseguir durante una visita de supervisión del trabajo, renuncias firmadas por los trabajadores a la fecha del ingreso. Esos son elementos que nos permiten a nosotros darnos cuenta de que el patrono lo que quiere generar es una falsa sensación de inestabilidad para de alguna manera extorsionar al trabajador, quien quiere mantenerse en el puesto de trabajo, y eso tampoco tiene validez, incluso puede tener una intención fraudulenta, porque nadie puede hacer que tú renuncies por adelantado y sin fecha y sin ninguna causal, porque se privilegia la continuidad en la relación de trabajo. Y para eso está toda la administración del trabajo procurando que esto siga así, porque es un derecho humano esencial el derecho al trabajo. Y hablando de ese derecho humano esencial, el proceso social de trabajo, además de un derecho individual, es un derecho colectivo y es un derecho de la sociedad toda. En ese sentido, hay elementos en la Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras, que procuran la protección de este proceso, incluso que son muy mencionados. El artículo 148 es el que permite que en un momento determinado, para proteger la permanencia del proceso social de trabajo, la existencia de la fuente de trabajo, se tomen medidas temporales, siempre de acuerdo con los trabajadores y trabajadoras, que puedan modificar condiciones de trabajo, pero que permitan la continuidad a mediano plazo de ese proceso, que por una contingencia específica, que son siempre por razones técnicas o económicas, se pueda tomar planes para solventarla mientras se preserva la fuente y permitiendo alguna modificación para hacer viable el proceso. Es importante destacar que el propósito fundamental es conservar la fuente de trabajo, asimismo como la producción en sí misma, que siempre van a ser bienes o servicios importantes para todo el colectivo. Y por otro lado, también es importante saber que debe quedar claro cuál es esta razón técnica, cuál es esta razón económica, debe quedar claro su temporalidad y debe ser claro el conocimiento, tanto para nosotros como Administración del Trabajo, como para los trabajadores afectados, de cuál es el plan para solventar la situación y volver a las condiciones de trabajo previas o incluso a mejores condiciones que las que se tenían previamente. No podemos perder el propósito de este artículo del 148, que ha sido muy distorsionado y muy mal utilizado en algunas circunstancias.
De la misma manera, en el caso del artículo 149, es donde más se destaca la importancia de mantener activo el proceso productivo y la prestación de servicios esenciales. Cuando una empresa es abandonada por el patrono, nosotros sabemos que esto sucedió en varias ocasiones en nuestra economía, que el patrono abandona las empresas muchas veces por razones políticas más que económicas o técnicas. En este caso, se establece la posibilidad de ocupar temporalmente la entidad de trabajo. ¿Para qué? Para mantenerla productiva, para preservar la fuente de trabajo y para seguir suministrando ese bien o servicio esencial. Eso tiene todo un proceso de análisis, no es automático. Implica una investigación, implica el conocer la entidad, su pertinencia, porque han pasado cosas. Hemos ya a lo largo del tiempo, inclusive antes de nuestra ley orgánica del trabajo, los trabajadores y trabajadoras, en tiempos de la ley orgánica del trabajo, nos tocó vislumbrar empresas que fueron ocupadas por los mismos trabajadores en algunos casos, o por otras instituciones distintas al ministerio, o por el mismo Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social del Trabajo, las cuales finalmente eran cascarones vacíos, que no tenían ni provecho, ni utilidad, ni garantía del proceso. Me refiero a empresas que se ocupaban y no contaban con maquinarias propias, los galpones eran alquilados, el sistema productivo dependía de otros sistemas que no podíamos garantizar, y entonces se generaron experiencias de fracaso que han servido y aún sirven para cierta campaña malintencionada que quiere hacer ver que las empresas en manos de los trabajadores no funcionan, cosa que es totalmente falsa. Lo que sí sucede es que hubieron ocupaciones que al no cuidar el rigor técnico, al no cuidar toda la investigación aguas arriba y aguas abajo de la cadena productiva, terminaron dejándonos en procesos, con procesos que no podíamos garantizar ni continuar, o que incluso eran de alguna manera obsoletos. Todo esto, afortunadamente, como clase trabajadora y como entidades públicas hemos avanzado, hemos mejorado, están establecidos los protocolos, se evalúa correcta y profundamente las entidades de trabajo para garantizar su pertinencia y sus posibilidades reales de continuar produciendo, y si no, se toman cualquier otra medida para garantizar que el derecho al trabajo de estos trabajadores y trabajadoras dejados a la buena de Dios sin ningún tipo de garantía, se pueda mantener la fuente de trabajo y puedan incorporarse en otros empleos incluso de mejor calidad. Y en el interín, apoyarlos con todos los procesos de formación necesarios. Este es un elemento importante que yo quiero visibilizar. Los procedimientos como tal que involucran toda la investigación, uno los van a ver a través de los procedimientos administrativos que les van a explicar más en otras unidades sucesivas, y otros los vamos a explicar en la próxima clase, que tiene que ver ya con la actividad de inspección y con otros procedimientos vinculados con el tema sancionatorio. El otro elemento que yo quiero destacar de la Ley Orgánica del Trabajo, las trabajadoras y los trabajadores, es cómo se llama la atención sobre personas que son objeto de protección especial. En algún momento se definieron como personas vulnerables, lo cual a mi parecer no me gusta la definición, porque los coloca de cierta forma en un nivel de indefensión que contradice la participación protagónica. Sin embargo, sí son objeto de protección especial por sus peculiaridades y características. En el caso de los niños, niñas y adolescentes, aparte de todas las condiciones y la articulación expresa que aparece en la propia Ley Orgánica del Trabajo, las trabajadoras y los trabajadores, con la LOMNA, con la Ley Orgánica de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, establece la edad mínima, en el artículo 32, establece la edad mínima para el empleo en 14 años. Establece asimismo que se debe vigilar las condiciones en las cuales estos adolescentes trabajan
Y más allá de esto, reivindica la figura del aprendiz como un adolescente trabajador con todos los beneficios del resto de los trabajadores, salvo las particularidades, sus límites de trabajo, el límite de tiempo de trabajo que pueden o no tener incidencia en el ingreso. Este es un elemento importante. En este mismo proceso nos encontramos con el tema del descanso pre y postnatal. Descanso pre y postnatal involucra 6 semanas antes de la fecha prevista para el parto y 20 semanas para después del nacido el niño. Y deja claro que si el parto sobreviene antes de la fecha estimada, las semanas no disfrutadas en el pre se acumulan en el postnatal. Este es un derecho, al igual que el derecho a la lactancia, que vamos a ampliar más adelante, que no solo preserva el derecho de la mujer, que es madre gestante y madre, sino que preserva sobre todo el derecho de ese niño por nacer o ya nacido, que es el derecho a gozar de muy buenas condiciones durante todo el embarazo y de nacer lo más sano posible y de disfrutar después de la lactancia materna, del acompañamiento afectivo y amoroso de su madre y de toda una serie de ventajas que tiene el compartir en esas primeras semanas de vida en el seno de la familia. Por eso aquí intervinimos no solo nosotros, sino en muchas ocasiones también, no solo interviene el Ministerio del Poder Popular para el proceso social de trabajo y el INSACEL, que tiene que ver con los temas de salud, más adelante vamos a hablar de eso, sino que también puede interviene de hecho, el sistema de protección a niños, niñas y adolescentes. Hay toda una serie de otras protecciones que tienen que ver con la protección a la familia. Aquí visibilizamos en particular lo que tiene que ver con el centro de educación con los centros de educación inicial, la lactancia, el reposo pre y post, pero también con el el permiso de paternidad. Los padres tienen como corresponsables en el cuidado de sus hijos el derecho de acudir y asistir y acompañar en esas primeras semanas de vida. Y en ese sentido, sobrevenido el parto, el padre, una vez que reconoce al hijo, que ya lo presenta, puede reclamar sus semanas de acompañamiento en el caso de paternidad, son 2, y 3 en el caso de que se trate de un parto gemelar o múltiple. En ese sentido, quiero hacer ver que finalmente lo que se protege en el fondo es la corresponsabilidad en el grupo familiar, violando o tratando de ir en contra de toda esta idea machista, patriarcal, de que el tema de los hijos es un tema de la mujer y la madre. Aquí seguimos insistiendo en este derecho. Otro grupo de personas, objeto de protección especial, son las personas con discapacidad. Allí se establece y nosotros desde el Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo, desde las 4 viceministerios de todas las unidades administrativas que tenemos acción efectiva, sustantiva que llamamos, nosotros velamos por los derechos de las personas con discapacidad. En el caso de la inspección del trabajo, velamos porque se acate el 5% de incorporación en entidades de trabajo con más de 20 trabajadores. También hay sistemas que permiten la incorporación, la vinculación de esta persona con discapacidad con los puestos de trabajo y la formación para el trabajo que están tanto en el Viceministerio de Previsión Social como el Viceministerio de Educación y Trabajo para la Liberación y sus unidades desconcentradas y por supuesto las inspectorías del trabajo velan y atienden todos los reclamos relacionados con esta materia. Otro ámbito que es importante visibilizar en la Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y trabajadoras, son todos estos temas que tienen que ver con la protección a la participación protagónica de los trabajadores y trabajadoras, la necesidad de armonizar las distintas organizaciones
que pueden asumir los trabajadores y trabajadoras para el fortalecimiento del proceso social de trabajo. Y quiero visibilizar aquí todo el tema de la libertad sindical, porque además de que se establecen los temas de registro, afiliación, nosotros todos los años incorporamos nuevas organizaciones sindicales, se garantizan los fueros especiales asociados a esta libertad sindical, que va desde la promoción de sindicatos hasta la realización de elecciones, y por supuesto la defensa de una vez de que ya son directivos sindicales, pero además también se tienen establecidos procedimientos específicos para atender y apoyar a los trabajadores y trabajadoras y a su organización sindical cuando son víctimas de prácticas antisindicales. O sea, están descritas en el artículo 357 de la ley y los procedimientos están establecidos también en lo sucesivo. Sin embargo, hay que visibilizar que todo aquello que impida el ejercicio de la libertad sindical, incluyendo las retenciones económicas que no son suministradas, incluyendo la dificultad de ejecutar cláusulas sindicales que están establecidas como la cartelera, local, contribuciones, todo esto quiere impedir el ejercicio de la libertad sindical, así como el hecho de no reconocer a una determinada organización de trabajo al momento de hacer un reclamo o una negociación, ya sea atendiendo a un trabajador o trabajadora en particular o atendiendo a reclamos de orden colectivo, incluyendo, por supuesto, las discusiones de convenciones colectivas de trabajo o de actas convenios. En ese sentido, es muy importante visibilizar este elemento de protección que, si se revisa y se documenta tanto en nuestras actuaciones como en la de los tribunales laborales, se encontrará una práctica reiterada de que esto se preserva. Y aquí un elemento radical que establece la Ley Orgánica del Trabajo, las trabajadoras y las trabajadoras. La Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras, al momento de promulgarse, da un tiempo para ajustar la jornada laboral, procurando que se incrementen los tiempos de descanso y se reduzca la jornada laboral. En ese sentido, se ganan 2 días de descanso continuo, con excepciones, pero se establecen los 2 días de descanso continuo, salvo, por ejemplo, en el ámbito agrícola, que se permite que los 2 días de descanso semanal sean discontinuos. Y en la jornada del 176, la que establece los trabajos rotativos y por turno, que se permite que en algunas semanas solo se descanse un día, acumulando el otro día a las vacaciones del trabajador. ¿Esto con qué propósito? Tenía 2 propósitos esenciales: disminuir la sobreexplotación a los trabajadores y trabajadoras con extensiones de jornada y con jornadas extenuantes, ganar tiempo de recuperación y, si fuere posible, incrementar puestos de trabajo, en la medida que la forma de organizar el trabajo para permitir estos turnos implicaba compartir el trabajo entre un colectivo mayor de trabajadores, incorporando una cierta cantidad de trabajadores. Esta es una práctica que podemos ver aún en este momento en debate, incluso en Europa, en el Cono Sur, aquí al lado nuestros vecinos en Colombia. Se está procurando disminuir por el agotamiento que implica el trabajo y también porque permite incorporar más trabajadoras y en buenas condiciones. Aquí mismo, bueno, está establecido expresamente el tiempo de comida y está establecido que el tiempo se imputa a la jornada cuando no se puede continuar. Es importante hacer entender que fue necesario incluir un reglamento parcial de la Ley Orgánica del Trabajo de los Trabajadores y Trabajadoras sobre el tiempo de trabajo, por las resistencias que aún hoy enfrentamos en relación a la jornada laboral. De hecho, en la práctica estamos observando
que a raíz de las dificultades que tuvimos económicamente, de la recuperación post-pandemia, de todo el sabotaje y de incluso una oleada mundial en contra de las reivindicaciones de los trabajadores que procura flexibilizar las condiciones de trabajo, se intenta nuevamente desaparecer todo límite de trabajo y simplemente mercantilizar la salud, se puede decir inclusive, y pagar el tiempo de trabajo con extensiones que van más allá de lo que corresponde, que el trabajador acepta por su condición de vulnerabilidad. Entonces este tema, al igual que lo fue en 2013 y 2014, ahora retoma su nuevo vigor para recuperar el valor del tiempo de trabajo y todas las medidas de protección que con él se establecen. Aquí, bueno, aquí se muestran la jornada clásica, que es la del 173, la jornada convenida, que es la del 175, que tiene que ver con esta jornada que puede llegar hasta 11 horas efectivas de trabajo, más 2 horas más 1 hora de descanso, que pueden ser 2 medias horas, en la medida en que no se puede trabajar más de 5 horas continuas sin descanso, pero esto es a condición de que el trabajo o sea de sola presencia, como en el caso de la inspección o las labores de inspección o vigilancia, o sea convenido entre los trabajadores y trabajadoras y el empleador o empleadora. Entonces, aquí es sumamente importante porque puede haber un descanso, una modificación a la que está como patrón, pero igual se mantiene lo que tiene que ver con el promedio en 8 semanas, que no debe exceder de las 40 horas, y los 2 días de descanso continuo por semana. Y como le dijimos, bueno, está la jornada rotativa y por turno, que ya la mencionamos antes, que tiene sus particularidades. En el caso de la protección a la familia, que ya la mencionamos, hablamos ya de la Ley de Protección de la Familia, la paternidad y la maternidad. Esta ley fue previa a la creación de la Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras, y en consecuencia la mayoría de los preceptos que aparecen en la Ley de Protección de la Familia, la maternidad y la paternidad están incorporados en la Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras, como los fueros especiales, como las condiciones de trabajo para las mujeres gestantes, y finalmente que es una ley que puede generar polémica, y por eso llamo la atención sobre ella, que es la Ley de Promoción y Protección de la Lactancia Materna. En esta norma hubo distorsiones diversas en si se hacía, si no se hacía, cómo se ocupa. Y aquí vamos a detenernos un momentito. ¿Cuál es el propósito de la Ley de Promoción y Protección de la Lactancia Materna? Se conoce que la leche materna es la leche más segura, lo que el lactante necesita. Se conoce además que ese tiempo, incluso cuando no se produce leche materna, que ese tiempo de acompañamiento al niño o niña en el primer año de vida es esencial. Y por eso se establecen algunos meses de lactancia materna más allá del reposo posparto o el permiso posparto. Este tiempo adicional implica que la madre se incorpora al trabajo, pero en condiciones particulares que favorecen o permiten la lactancia de ese niño. En el caso de que en la entidad de trabajo hubiera un centro de educación inicial con sala de lactancia, entonces se trata de 2 descansos de media hora cada uno, en donde la madre, adicional a su tiempo de descanso del mediodía, por decirlo convencionalmente, estas 2 media horas adicionales permiten que la madre acuda a la sala de lactancia, amamante a su niño, lo deje nuevamente en la guardería y se devuelva a su puesto de trabajo. Esto sucede en muy pocas ocasiones, porque son pocos los centros de educación inicial
que están y algunos ni siquiera deberían estar, pero en el caso de los que pueden estar, en muy pocas ocasiones el centro o la guardería está suficientemente cerca de la entidad o el centro de trabajo. Porque no siempre debe estar, porque hay centros de trabajo en donde las condiciones no son adecuadas para que esté un niño allí. Me refiero a aquellas entidades de trabajo que tienen, sobre todo el ámbito industrial, con presencia de ruido, de olores, de cosas así. No así, por supuesto, en instituciones que pudieran tener espacios adecuados. Pero incluso, como les digo, aquellas que las pueden tener, no tienen adecuadas a veces la guardería, y si la tienen, pocas tienen la sala de lactancia. En ese sentido, la ley prevé un plus. Este plus es que, bueno, en caso de que no haya sala de lactancia aquí cerca, entonces el patrono debe dar 1:30 en 2 ocasiones al día, cosa que dé tiempo del desplazamiento de la madre para atender al niño. En muchos casos, esta 1:30 se conviene entre el patrono y la trabajadora de tomarla ingresando después o retirándose antes del centro de trabajo o extendiendo el descanso del mediodía. Son elementos que ya tienen que convenirse. ¿Qué generaba polémica? Bueno, ¿hasta cuándo el permiso de lactancia y si se puede extender? En ese sentido, se habla del permiso, la lactancia extensa. La lactancia extensa obligó a una resolución conjunta entre el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Salud, en donde indicaba los términos en los cuales se podía extender esta lactancia. Y un elemento clave en ese caso era de que se debía verificar mes a mes si realmente se estaba lactando, si realmente la madre estaba suministrando lactancia materna, porque si no perdía el propósito esta norma. Siempre en la mirada de que la prioridad es la salud del niño y niña, del niño o niña, y que además se conceptualiza que es la leche materna el alimento ideal para los bebés. Esta diatriba nos trajo hasta 2017, cuando es la propia Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia la que establece cómo se debe hacer esta lactancia materna con alimentación complementaria en la jornada laboral. Preserva el permiso siempre y cuando se demuestre que efectivamente se está amamantando, la madre está amamantando. Entonces, lo quería traer a colación porque es un tema que a veces genera incluso incomodidades dentro de los centros de trabajo que pueden ser evitadas si se mantiene con claridad cuáles son los preceptos y qué es lo que se está protegiendo. Se está protegiendo la salud del infante fundamentalmente. Ahora cambiemos de tema. Nosotros nos vamos a la Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social. ¿Por qué? Porque desde el ámbito del proceso social del trabajo se tiene una mirada integral del trabajador y la trabajadora, su familia y su comunidad, y en ese sentido el sistema de seguridad social es abarcativo y nos vincula. En el ámbito de la salud, está la salud general poblacional, que tiene su rectoría, está el sistema de vivienda y hábitat, que también tiene su rectoría, pero al cual tributamos desde el ámbito del Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social del Trabajo, en la medida en que velamos porque se afilien los trabajadores y trabajadoras y las entidades de trabajo coticen para estos trabajadores y trabajadoras, poder tener acceso a estos créditos y a estas otras previsiones que toma el sistema de vivienda y hábitat específicamente para el grupo de trabajadores y trabajadoras y para la familia de los trabajadores y trabajadoras. No tenemos competencia en la inspección del trabajo para verificar precisamente este cumplimiento, así como el cumplimiento con el INSES, que es un elemento esencial
para la formación continua del trabajador y la trabajadora, que implica su crecimiento personal, pero también implica el fortalecimiento técnico del proceso social del trabajo y por lo tanto el incremento de la productividad en este ambiente. Y finalmente está el sistema prestacional de previsión social, que es el sistema que involucra al Ministerio del Poder Popular para el proceso social del trabajo y que tiene varios regímenes prestacionales que nos impactan directamente. Están los servicios sociales al adulto mayor, a través del INAS. Está todo lo que tiene que ver con el sistema prestacional de empleo, que hasta ahora está siendo atendido en conjunto, tanto por el Viceministerio de Previsión Social como por el Viceministerio para la Educación y Trabajo para la Liberación, a través de los centros de encuentro para la educación y el trabajo, que permite articular las oportunidades de empleo con los trabajos, con los trabajadores y trabajadoras que buscan empleo, que permite también formar al trabajador o trabajadora para su incorporación ventajosa al empleo y finalmente fortalecer también la formación de los trabajadores que están activos. De esto ya habló la doctora Juana Graciela en una sesión previa. Está todo el tema que tiene que ver con pensiones y otras asignaciones económicas, que nosotros fundamentalmente lo recordamos como la cotización a la seguridad social, al seguro social, al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, que también es objeto de fiscalización, en este caso por el propio Instituto Venezolano de los Seguros Sociales y por nosotros desde la supervisión del trabajo, y que es un sistema que obliga al patrono a registrarse y cotizar y a los trabajadores y trabajadoras a aportar una parte también de sus beneficios. No está de más señalar que este sistema también prevé que los trabajadores no dependientes, es decir, aquellos que no están sujetos a una relación de trabajo del esquema patrono-trabajador, puedan también cotizar para así ser beneficiados con pensiones en equidad con el resto de los trabajadores y trabajadoras. Y en ese sentido el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales ha tenido una actividad muy interesante de promoción y de dar facilidades. Y está todo el tema de seguridad y salud en el trabajo, que ya vamos a ver más adelante, que tiene su institución específica que se ocupa de ella y su norma particular, que en este caso es la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo, de la cual vamos a hablar en este momento. La Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo fue modificada en 2005 y es una ley muy abarcativa, también tiene su propio reglamento específico que tiene mucho más que ver con su propia organización y con la corresponsabilidad de patronos y trabajadores, pero vamos a destacar algunos elementos de la LOPSIMAT. Vale decir que todas estas leyes están disponibles tanto en la página del Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo como en la página del propio INSACEL, que fue renovada, se llama INSACEL con ética, y de verdad tiene bastante información. Bueno, la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo define la rectoría de todo lo que tiene que ver con la materia de seguridad y salud ocupacional en el Ministerio con competencia en el proceso social de trabajo. Y la gestión se la atribuye a el Instituto Nacional de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo. Esos términos pueden confundirse, pero ¿qué significa? Significa que el INSACEL, como institución técnica especializada, dedicada al área, por ejemplo, propone las normas técnicas que deben regir los detalles específicos en materia de prevención, condiciones y medio ambiente de trabajo, y es el ministro del Poder Popular para el Trabajo, como rector, quien los debe aprobar
Así funciona nuestro sistema. Sin embargo, existe una gran autonomía y un gran respeto y una labor articulada entre todos los entes. Ya en lo que refiere a las competencias para la inspección y supervisión, nos involucra tanto a las unidades de supervisión del Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social del Trabajo, como a las coordinaciones de seguridad e higiene que tiene el INSACEL en todo el territorio nacional. Con eso nos entreayudamos para garantizar los derechos de los trabajadores y trabajadoras. El otro elemento esencial que aparece en la LOPSIMAD y que ha sido objeto de protección especialísima tiene que ver con la prevención en el propio centro de trabajo. La LOPSIMAD, que de paso está en el espíritu de lo más avanzado en la materia de seguridad y salud en el trabajo, vale decir que recientemente la propia Organización Internacional del Trabajo asumió el tema de la seguridad y la salud en el trabajo como un derecho fundamental de los trabajadores y las trabajadoras. Nosotros, mucho antes que ellos lo hicieran, ya lo teníamos así de claro, y lo vemos también como un elemento de corresponsabilidad, tanto del, por supuesto, del gobierno, el Estado todo, más allá del gobierno, incluyendo todos sus poderes, judicial, moral, por supuesto legislativo y el ejecutivo, y los empleadores son los responsables de las condiciones en los centros de trabajo, tienen su responsabilidad objetiva en cuanto que regentan y son los propietarios, y los trabajadores y trabajadoras que son quienes inciden, quienes están en esos centros de trabajo y que conocen el centro de trabajo y que se empoderan desde la participación protagónica y asumen la corresponsabilidad. En ese sentido, en cada entidad de trabajo es donde empieza la gestión. De la misma manera en que tenemos un ente rector, ente gestor, unidades desconcentradas a nivel nacional que abarcan y atienden el tema, en cada centro de trabajo debemos contar con los elementos para la prevención. Y en ese sentido, el elemento fundacional son los delegados y delegadas de protección, que son representantes de los trabajadores y trabajadoras, elegidos expresamente para ocuparse de esas condiciones de trabajo y apoyar a sus compañeros y compañeras y formarse y velar porque además se cumpla lo que establece la LOPSIMAD, su reglamento y todas las normas técnicas relacionadas con eso. Está luego el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, que es una instancia muy interesante, porque ahí convergen el patrono, sus representantes y los representantes de los trabajadores, que son los delegados y delegadas de prevención, y en paridad y en número par, de paso, no paritario, discuten y aprueban todo lo que tiene que ver con el programa de seguridad y salud en el trabajo y con todo lo que se realice en esa materia, desde propuestas de mejoras hasta denuncias en relación a condiciones de riesgo, a investigaciones de accidentes o enfermedades, cualquier cosa. Este comité debe reunirse con regularidad y es la instancia cotidiana para la articulación y encontrar las soluciones en materia de seguridad y salud en cada centro de trabajo. Después está entonces la instancia técnica, que es el Servicio de Seguridad y Salud. En una tradición anterior se tenía la idea de que el Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo, o los antiguos SHA, que eran los servicios de condiciones de higiene y seguridad, eran los que jefiaban de alguna manera el tema de la seguridad y salud y era su responsabilidad. Ahora cambia la mirada claramente y ellos deben rendir cuenta de la gestión como servicio de seguridad y salud, tanto ante el comité de la entidad de trabajo como ante el propio INSACEL. Y en ese sentido, por eso se adelanta, por eso están las normas técnicas de servicio de seguridad y salud y por eso además ellos deben acreditarse y registrarse ante la institución, porque es quien vela porque cumplan sus funciones.
Entonces ya se pierde, se pasa, porque había un poco la visión de que el tema de seguridad y salud era un tema de expertos, no era un tema del dominio de todos los trabajadores y trabajadoras. Ahora es al revés. Todos los trabajadores y trabajadoras son quienes garantizan sus condiciones de seguridad y salud y son quienes deben defenderlas. Está, por supuesto, el programa de seguridad y salud del trabajo, que debe contener, además de los elementos esenciales, un análisis del proceso de trabajo, con todos los peligros que estén allí presentes y todos los factores capaces de causar daño que estén allí presentes, y todas las medidas preventivas que se toman para que no se manifieste el peligro o el daño en la ocurrencia de un accidente o en que un trabajador o trabajadora adquiera una enfermedad. Ese programa también debe incluir un elemento muy importante, que es el programa de recreación. El descanso, el derecho al ocio y al disfrute, no es solo una cuestión de gusto, de satisfacción personal, va más allá, es un derecho que permite además prevenir la ocurrencia de daños de salud, más cuando estamos hablando de que el estrés es un elemento precursor de la gran mayoría o potenciador de la gran mayoría de las enfermedades y de la ocurrencia incluso de accidentes o incidentes. En ese sentido, el plan de recreación, el elemento recreativo dentro de el programa de seguridad y salud en el trabajo, un elemento esencial, y es importante hacer saber, aunque no es objeto específico de esta conversación, que el Instituto Nacional de Recreación y Educación de los Trabajadores, el INCRET, está a la disposición de impulsar, apoyar y respaldar todos estos planes y de orientarlos. Esas son sus funciones y se ha desplegado en todos los estados con sugerencias estadales. Entonces, ahí hay una articulación interesante para colaborar con los trabajadores y trabajadoras y con los empleadores a la hora de construir sus planes recreativos que deben estar incorporados en el programa de seguridad y salud en el trabajo y que son parte obligatoria del programa, así como es la formación de los trabajadores y trabajadoras para la prevención de accidentes y enfermedades. Y finalmente está la vigilancia epidemiológica. Hay una obligación de las entidades de trabajo de llevar un seguimiento de todas las enfermedades, de todos los reposos que ocurren a los trabajadores y trabajadoras y todos los accidentes e incidentes que suceden, porque de allí se puede desprender la política para prevenir la ocurrencia de daños a la salud. Y porque además allí es donde se inicia el reconocimiento por parte de la entidad de su responsabilidad objetiva con respecto a los trabajadores, pero además también de la prevención de otras enfermedades que no son ocupacionales, que pueden o no ser agravadas por el trabajo, pero que igual tienen que ver con la salud pública. En ese sentido, en el marco de la vigilancia epidemiológica, se previenen enfermedades, también se detectan enfermedades como la diabetes, como la hipertensión arterial, como en su oportunidad el COVID, todo este tipo de dolencias, porque tienen obligaciones en la vigilancia epidemiológica con respecto a todo lo que es el sistema prestacional de salud y todo, por supuesto, lo que tiene que ver con salud pública. Finalmente, un elemento que termina en los tribunales, por eso lo traigo, porque aquí estamos juntos, la administración del trabajo y el tema judicial. La investigación, declaración y certificación de accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales. La investigación de un accidente de trabajo o una enfermedad ocupacional es responsabilidad primaria de la entidad de trabajo, del patrono dentro de la entidad de trabajo. Todo accidente e incluso incidente, que incidente es algo que puede provocar pérdida de tiempo sin dañar ninguna persona, sin haber producido un daño en una persona, pero que alerta
sobre la posibilidad de que ocurra, debe ser investigado. Inmediatamente que ocurre o que, por ejemplo, en una evaluación periódica realizada en el marco de la vigilancia epidemiológica, se detectan síntomas o signos de alguna posible enfermedad que pudiera ser de origen ocupacional o estar siendo agravada por las condiciones de trabajo. En este sentido, aquí está la investigación que originalmente se hace en el centro de trabajo. Si ya se habla de un accidente de trabajo o de una enfermedad ocupacional, es obligación del patrono realizar la declaración inmediata y la posterior declaración formal ante la gerencia de salud de los trabajadores que están en todos los estados. Allí existen los sistemas para la declaración, existen también los correos disponibles para ese tema, eso es una normativa que deben explicar y yo los quiero dejar problematizados con esto para que haya posteriormente un diplomado en la materia de seguridad y salud en el trabajo, que sé que es de bastante interés. Y después sí está el proceso de certificación. La certificación solo la puede hacer el INSACEL, el Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laboral. Para hacer esta certificación hay elementos esenciales. Uno de estos elementos esenciales es que el instituto conozca la existencia de esta enfermedad o este accidente. Se puede conocer por la revisión de las declaraciones, también se puede conocer porque el trabajador o trabajadora afectada o su familia acuda a las instalaciones del INSACEL, a las distintas gerencias de salud de los trabajadores del INSACEL y denuncie, solicite, ingrese, haga todo su sistema para solicitar la investigación del accidente o la enfermedad y hacer toda la parte médica que debe realizar el INSACEL para determinar la relación entre los factores o las situaciones en las que estuvo expuesto el trabajador y el daño a su salud y determinar finalmente el grado de discapacidad para el trabajo. Todo este proceso puede también surgir de oficio, cuando por noticias criminis se tiene conocimiento de algún accidente impactante, cuando incluso en el marco de una inspección realizada por el propio INSACEL se detecta algún accidente o enfermedad que no ha sido declarado. En todas estas instancias se puede iniciar el proceso. El proceso es de alto rigor técnico, parte de la documentación, de registrar, de investigar y de documentar todo lo que sucede en el centro de trabajo, todo lo que tuvo que ver con ese accidente, incluyendo por supuesto las medidas que se pudieron tomar para prevenir y si fueron tomadas. Y estos son elementos importantes para que después eso pase a la vía de la indemnización y para eventualmente determinar todo lo que tiene que ver con el daño moral y con la responsabilidad subjetiva, en este caso, del empleador o la empleadora. Entonces, fíjense cómo todo este entramado técnico al final nos lleva a lo mismo con lo que comenzamos, a que se garantice el derecho del trabajador y la trabajadora. Pero ¿qué es lo que se garantiza? Su integralidad, su salud. Y en ese caso, por eso es que hablamos de condiciones de trabajo dignas, seguras y saludables y adecuadas a cada persona. Aquí nos extendemos un poco. Cuando hablamos de la dignidad del trabajo, yo no puedo dejar de lado que la LOPSI-MAE establece expresamente que no puede existir ningún tipo de discriminación a ningún trabajador o trabajadora, que se debe prevenir el acoso laboral y el acoso sexual, que se debe evitar toda forma de violencia en el trabajo. Todo este ámbito nos hace ver en cuáles son las condiciones dignas de trabajo. No es solamente que el trabajo dignifica, como dice un refrán, sino que las condiciones deben ser compatibles con la dignidad humana.
Segura y saludable nos extendimos bastante. Aquí hay un elemento que siempre utilizamos, están las normas técnicas específicas emitidas por el propio INSACEL. Está la acción que tiene el INSACEL en relación a cuidar elementos de alto riesgo como son las calderas o los ascensores, en donde también hay un proceso de certificación particular, y está la vigencia aún hoy del Reglamento de Condiciones de Higiene, Seguridad y Salud en el Trabajo, que de manera muy detallada establece elementos de seguridad y salud, y está, por supuesto, todas las normas técnicas vigentes de las COVENIN relacionadas con seguridad y salud en el trabajo, ya muy específicas por exposición a una sustancia determinada o a un tipo de actividad o a radiaciones o a lo que sea. Eso simplemente debe ser del conocimiento del empleador o empleadora que tiene ese riesgo, porque no todo, si yo trabajo sin escalera, no tengo por qué leer la norma de escalera. Si yo trabajo sin sustancia radioactiva, no debo dominar la sustancia la norma en relación a la exposición de radiaciones ionizantes o no. Pero si las tengo, debo tener el conocimiento como patrono y como trabajador o trabajadora de cuáles son las medidas para prevenir cualquier daño a la salud. Y un elemento para cerrar, muy importante, las condiciones deben ser adecuadas a cada persona. No adaptamos el hombre al trabajo, sino el trabajo al hombre. Cuando nosotros dotamos un uniforme para prevenir una condición de trabajo, debe ser confortable, además de seguro. Debe ser adaptado, no puede ser que tú a una persona talla 40 le des el mismo pantalón que una persona talla 26. O a una mujer le des el mismo chaleco que le das a un caballero que tiene forma distinta. Los hombres generalmente tienen los hombros anchos, las mujeres tenemos el busto más grande. O sea, hay toda una serie de particularidades de las personas. Pero además también las máquinas deben adecuarse a los usos y las tallas. Si la máquina es demasiado alta, debe incorporarse, buscarse la manera de que sea accesible y cómoda para manejarla cada trabajador. Aquí entramos en el ámbito de la ergonomía, pero también a las condiciones mentales de cada persona. Solo pensamos con mucha claridad cuando hablamos de inserción de personas con discapacidad, pero todos y todas tenemos peculiaridades que requieren que los puestos de trabajo sean adecuados para cada uno de nosotros, así como las medidas preventivas que hay que tomar. Ya pasando a otra materia que también sabemos que ha sido tema de amplio debate, está las estatiques socialistas. Existen una serie de ordenamientos en relación a las estatiques socialistas, incluyendo medidas especiales relacionadas con la emergencia económica. Solo dos elementos deben quedar claros. Un primer elemento corresponde a todos y todas los trabajadores y trabajadoras, incluyendo, aprovecho de mencionarlo, a los aprendices y a los y las aprendices, que son trabajadores. Ellos tienen su derecho a las estatiques socialistas. Y el monto de estas estatiques socialistas en jornada completa, en jornada normal, es el equivalente en bolívares a $40 americanos, por referencia al Banco Central de Venezuela. Eso es importante señalarlo, se ha reiterado, ha sido objeto de controversia, de exhorto, de ordenamiento de parte de la Inspección del Trabajo, pero es público, es expreso y está además normado. El otro elemento importante a visibilizar es que las bonificaciones relacionadas con las estatiques socialistas son objeto de prorrateo. ¿A qué nos referimos con el prorrateo? Si yo extiendo la jornada más allá de las 8 horas diarias, debo prorratear el cestatique equivalente a esas horas trabajadas y debo pagar un adicional por ese exceso.
Si yo laboro en un día de descanso, además de todas las compensaciones que en materia salarial y en materia de tiempo compensatorio de descanso debo tener un día adicional de cesta ticket. ¿Esto por qué se aclara? Porque la cesta ticket actualmente se paga para 30 días de trabajo. Incluso habiendo comedores, se pagan los 30 días de trabajo porque es parte del decreto de emergencia. Se paga 30 días. Pero si hay un exceso de jornada, este trabajador que tiene el exceso de jornada, esta trabajadora que se quedó más o que vino a trabajar un día de descanso, tiene derecho a un plus adicional, así como tiene derecho al pago de su remuneración correspondiente. Entonces es importante tenerlo en cuenta. El ámbito judicial también ha sido insistente en la importancia de la indexación del pago y del derecho, que estamos en plena armonía, tanto el sistema de administración como la vía judicial. Y finalmente un tema al que yo debo hacer mención porque puede generar dificultades, y es el tema de la solvencia laboral. Como ya vimos, la legislación en materia de trabajo, que aquí apenas se esbozó, es muy amplia, es garantista, protege toda una serie de derechos asociados con el proceso social de trabajo, con el proceso de salud, con la salud misma, asociado con los derechos de la familia, asociado con los derechos de los niños, niñas y adolescentes, pero asociado también a todos los sistemas prestacionales. En ese sentido, y para hacer cumplir toda esta integralidad en el ámbito de trabajo, se crea la solvencia laboral. La solvencia laboral muchas veces es vista como una traba para el empleador o la empleadora, el patrono o la patrona. Dice que es un obstáculo para ella hacer sus negociaciones, contratar con el estrado, contratar para algunas cuestiones con el exterior, etcétera, etcétera. Pero la verdad verdadera es que no exige nada que no sea de obligatorio cumplimiento. En este sentido, para obtener solvencia laboral, aparte del registro, que tiene otro propósito, que ya lo vamos a hablar, la solvencia laboral incorpora elementos esenciales que ya mencionamos. La solvencia del INSES, porque se debe garantizar la formación de los trabajadores y trabajadoras, no solo de los que están en la entidad de trabajo, sino de los que posteriormente se van a incorporar al empleo, y por eso se crea el sistema de educación socialista para el trabajo. La del Fondo de Ahorro Obligatorio de Vivienda, que aporta al sistema de vivienda y hábitat por el derecho al acceso a una vivienda para los trabajadores y trabajadoras, un sistema contributivo también. Por supuesto, la incorporación de los trabajadores y trabajadoras a la seguridad social a través del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, que además de la atención en salud, medicamentos de alto costo y toda otra serie de contingencias, garantiza lo que tiene que ver con las pensiones y con los reposos, las compensaciones cuando por contingencia de salud se dan reposo, y lo que tiene que ver con temas de paro forzoso, la pérdida involuntaria del empleo. Todos estos sistemas se solicitan. Y lo otro es que no se puede tener, ningún patrono o patrona puede obtener su solvencia si tiene algún incumplimiento en materia de inamovilidad laboral, es decir, se ha despedido injustamente a un trabajador o trabajadora y no lo reenganchó pese a la orden dada por el inspector o la inspectora, si tiene pendiente alguna violación en materia de prácticas antisindicales, si tiene pendiente algún incumplimiento, algún ordenamiento realizado por la Inspección del Trabajo, que es un sistema. Todos estos parámetros, si no comparece a las convocatorias que se le hacen, si impide que también esté expreso el ejercicio de las vocerías de los consejos productivos de trabajadores y trabajadoras, todos estos elementos
impiden que el patrono se incorpore como solvente. Asimismo, por supuesto, si no paga las multas asociadas a estos incumplimientos. Porque la multa implica el deber de dar y el deber de hacer, que lo vamos a ver en la próxima clase, en la clase del miércoles. ¿Qué quiero decir con esto? La solvencia no hace otra cosa sino decir lo que dice su propia palabra. Este es un patrono solvente con las leyes asociadas al proceso social de trabajo. Si es insolvente, entonces debe resolverla. Es una forma que se puede entender de garantizar que ellos mismos cumplan con su ley. Además que en realidad se están protegiendo a sí mismos. Porque si, por ejemplo, ocurre un accidente de trabajo, una enfermedad ocupacional o incluso un accidente común y el trabajador no está afiliado a la seguridad social, le corresponde al empleador resarcir todos los daños hacia la salud, incluyendo aquellos que tienen que ver con la rehabilitación o la reincorporación en caso de una discapacidad mayor. Entonces, son todos sistemas que tienen que proteger, que tienden a proteger al empleador y que si no los cumple, nosotros tenemos que recordarle que debe cumplir. El otro propósito esencial que tiene, como dijimos ya, es obligatorio para todos los entes públicos exigir la solvencia y lo que implica la insolvencia. Y el otro proceso es la modificación del estatus. El empleador o la empleadora puede ver su estatus de solvente o insolvente a través del Registro Nacional de Entidades de Trabajo. Este registro tiene una peculiaridad. Recoge lo que llamamos la declaración trimestral. Es decir, el empleador o empleadora cada 3 meses debe indicar qué trabajadores o trabajadoras tiene la entidad de trabajo, sus características como persona, es decir, edad, sexo, cargo, remuneración, si tiene o no beneficios, convención colectiva, si paga o no cesta ticket, toda una serie de elementos que permiten hacer el seguimiento estadístico y nutren toda la investigación en materia de condiciones de trabajo en Venezuela. Haciendo esta declaración trimestral regularmente, una vez inscrito, haces tu declaración trimestral y si él cumple continuamente, él puede obtener su solvencia tranquilamente. Este sistema está vinculado al Seguro Social y al Fondo de Ahorro Obligatorio de Vivienda y al INSE, de manera de que si está insolvente en cualquiera de las otras 3, no puede obtener insolvencia. Pero suponiendo que esté solvente en los otros 3 sistemas, puede también quedar insolvente por casos que lleve ante el Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo en sus distintas unidades desconcentradas. En este caso, el propio empleador puede acceder a través de la página y ver en dónde exactamente tiene los expedientes que debe subsanar, que debe corregir. Para ello, obviamente, debe ir a la unidad donde generó el atraso, donde no compareció, donde no pagó la multa, donde no reenganchó al trabajador, donde desacató la orden del supervisor o supervisora del trabajo, y en esa unidad demostrar el cumplimiento, pagar la multa si fuera el caso, y es allí cuando el propio responsable de la unidad desconcentrada, el inspector del trabajo o el inspector de sanciones, respectivamente, documenta y solicita la modificación del estatus de insolvente. Parte de las quejas de algunos empleadores o empleadoras es que ellos quisieran ir a un solo sitio y resolverlo, pero si ellos tienen sucursales en todo el país, deben resolver los temas en cada ámbito. Porque no se trata de un tema pecuniario, no se trata de pagar una cotización o incluso una multa. Se trata de demostrar que ya se cumplió con ese derecho del trabajador o trabajadora. En este sentido,
la solvencia laboral tiene esta finalidad, y el Registro Nacional de Entidades de Trabajo, que es el responsable de emitir el certificado electrónico de solvencia laboral, atiende ya son dificultades que tengan que ver con el tema de acceso al sistema como tal. Pero los temas de fondo deben ser resueltos en el sitio donde se causaron. Por eso la insistencia de que se debe cumplir con la ley al momento. Lo mejor es no violarla, pero en todo caso, si hay algún incumplimiento, es obligatorio asistir a las sedes que los convocan en este tema. Entonces, bueno, con esto ya estamos prácticamente cerrando. Desconozco si hay preguntas registradas por los comentarios de YouTube. En todo caso, me quedo con la preocupación de estimularlo a ustedes, de convocarlos a ustedes. Tendremos una próxima sesión el miércoles que viene, en donde vamos a ampliar ya el tema de lo que tiene que ver con el sistema de inspección del trabajo, y en particular con 2 unidades desconcentradas, y con el cambio que hemos tenido en el propio ministerio, que para el momento de la ley del trabajo tenía una estructura, para el momento de la promulgación de la ley orgánica del trabajo, los trabajadores y las trabajadoras, y que posterior a esa fecha hubo varios cambios en la propia forma de organización del ministerio, que han determinado algunos detalles en los procedimientos que tienen impacto en los trabajadores y trabajadoras, y en los empleadores y empleadoras, y en la propia administración. Entonces, bien, me dicen ustedes si hay alguna pregunta. ¿No? Bueno, excelente. Cualquier cosa revisamos los comentarios luego, y como tenemos una próxima sesión, los atendemos en la siguiente sesión. Esperemos haber respondido, haber alcanzado sus expectativas, pero sobre todo esperamos haberlos dejado con la inquietud de seguir buscando, de seguir indagando y de seguir comprometidos con la defensa de los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. Muchas gracias.